Bienvenidos, queridos amigos, a este canal donde la historia de los grandes actores venezolanos cobra vida. Hoy les traemos un video especial, cargado de emoción, de nostalgia, de admiración y también de dolor. Porque en el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla dura para siempre. El nombre de Fernando Carrillo resonó durante décadas en las pantallas de toda América Latina y el mundo. Un ícono de la pantalla chica cuya historia, sin embargo, no estuvo exenta de sufrimientos y sobresaltos. Pero hoy no solo hablaremos de Fernando Carrillo. También les contaremos la historia de otro gigante de la televisión venezolana, Miguel Ángel Landa, el creador del programa más exitoso que ha dado la pantalla venezolana, Bienvenidos. Un hombre que llenó de risas a millones de personas durante casi 20 años, y que vivió en carne propia las traiciones del poder, la enfermedad y el abandono. ¿Están listos? Entonces comencemos. Porque la historia que van a escuchar hoy es de esas que no se olvidan. De esas que quedan grabadas en la memoria y en el corazón. De esas que nos recuerdan por qué amamos el cine, la televisión, el teatro, todas esas ventanas que nos abren a mundos que de otro modo nunca conoceríamos. Dos venezolanos. Dos vidas extraordinarias. Una sola historia que vale la pena contar. Para entender al Fernando Carrillo que el mundo conoció, hay que volver al principio. Hay que viajar en el tiempo hasta el año 1966, concretamente hasta el 6 de enero, el Día de Reyes, cuando en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, nació Fernando Enrique Carrillo Rosselli. Un niño que, en ese momento, nadie podía imaginar que algún día llegaría a ser uno de los galanes más reconocidos de la televisión en español. Caracas en aquellos años era una ciudad en plena ebullición. Venezuela vivía uno de sus momentos de mayor prosperidad, impulsada por la industria petrolera. Era una ciudad que miraba al futuro con optimismo, donde las familias de clase media podían aspirar a una vida digna y llena de oportunidades. Y fue en ese entorno donde Fernando creció rodeado del amor y el apoyo de su familia. Sus padres le dieron algo invaluable desde muy pequeño, la libertad de soñar. En un hogar donde se valoraba el esfuerzo, la disciplina y la creatividad, Fernando encontró el terreno fértil para desarrollar una sensibilidad artística que, con el tiempo, lo llevaría a los estudios de televisión más importantes del mundo. La familia Carrillo Rosselli era una familia unida, cariñosa, que supo proteger al niño sin asfixiarlo, guiarlo sin imponerle límites a su imaginación. Pero la vida tenía preparado para Fernando un primer gran desafío. Cuando era todavía un niño, la familia tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: mudarse a Inglaterra. No era una mudanza sencilla. Dejar Venezuela, dejar el calor caribeño, los sabores familiares, los amigos del barrio, y aterrizar en un país completamente diferente, con otro idioma, otra cultura, otro clima, eso marca. Y para un niño, ese impacto puede ser devastador o transformador. Para Fernando, fue lo segundo. Inglaterra se convirtió en su segunda escuela, no solo en el sentido académico, sino en el sentido más profundo de la palabra. Fue allí donde aprendió el inglés, donde se adaptó a una sociedad completamente distinta a la venezolana, donde descubrió que el mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. Pero lo más importante que descubrió en aquellas aulas londinenses fue algo que ya llevaba dentro y que solo necesitaba un escenario para manifestarse: su talento para actuar. Durante sus años de escuela en Londres, Fernando comenzó a participar en los eventos escolares, en las pequeñas obras de teatro que se organizaban en el colegio. Y allí, ante sus compañeros y maestros, algo despertó en él. Esa sensación de estar frente al público, de encarnar un personaje, de hacer reír o emocionar a quienes lo veían, era diferente a todo lo demás. Era como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Además del teatro, Fernando desarrolló en esos años en Europa una pasión por los deportes y una disciplina física que lo acompañaría toda su vida. Su porte atlético, su forma de moverse, su seguridad ante la cámara, todo eso tiene raíces en esa época inglesa, en esos años de formación que muchas veces se olvidan cuando se habla de él. Cuando la familia regresó a Venezuela, Fernando volvió con una visión del mundo mucho más amplia que la mayoría de sus contemporáneos. Había vivido en Europa, hablaba inglés con fluidez, había actuado en un escenario, y tenía una certeza que pocas personas tienen a su edad: sabía lo que quería hacer con su vida. De regreso en Caracas, Fernando decidió formalizarse en el arte que tanto lo apasionaba. Se inscribió en la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, donde continuó su formación académica. Pero al mismo tiempo, comenzó a tomar clases de actuación bajo la tutela de grandes maestros del oficio en Venezuela.
Entre ellos se encontraban figuras reconocidas que le enseñaron a conectarse con el personaje, a habitarlo desde adentro, a no solo decir las palabras sino a sentirlas, a vivirlas. También se integró a la prestigiosa Academia de Artes Televisivas y Ciencias de Venezuela, una institución que en aquellos años era el semillero de los grandes talentos de la televisión venezolana. Allí Fernando aprendió los fundamentos técnicos de la actuación para cámara, la diferencia entre actuar en el teatro y actuar frente a un lente, cómo manejar los tiempos, las emociones, la mirada. Paralelamente, Fernando fue descubriendo otra faceta artística, la música. Con sus hermanos formó un grupo musical en Venezuela, donde exploró su voz y su amor por los ritmos caribeños. Esta dimensión musical lo acompañaría toda su vida y enriquecería su perfil artístico, haciéndolo no solo actor sino también cantante, pianista y guitarrista. Su primera aparición en pantalla fue humilde pero significativa, un comercial de televisión. Fue el primer vistazo que el público venezolano tuvo de ese joven de mirada intensa y sonrisa irresistible. Y aunque era solo un anuncio, aquella pequeña aparición fue suficiente para que algunos productores comenzaran a prestarle atención. Venezuela de finales de los años 80 era un hervidero de talentos. La industria de las telenovelas estaba en su apogeo, y las dos grandes cadenas, RCTV y Venevisión, producían uno tras otro grandes éxitos que se exportaban a toda América Latina y el mundo. En ese contexto, ser un joven guapo, talentoso y formado era el boleto de entrada a un mundo de posibilidades. A sus 17 años, Fernando Carrillo dio su primer gran salto. Le ofrecieron su primer papel protagónico en la miniserie Mansión Deluxe, una producción que le permitió demostrar de que era capaz. Al lado de la actriz Mari Carmen Regueiro, Fernando se destacó por su naturalidad, su presencia y esa madurez interpretativa que sorprendía en alguien tan joven. Ese mismo año, las puertas del gran escenario de la televisión latina se abrieron para él. Venevisión, el canal más importante de Venezuela en esa época, lo convocó para participar en sus producciones. Fernando había cumplido su primer gran sueño, estaba dentro del mundo de las telenovelas. Pero lo mejor estaba apenas comenzando. Si hay un nombre que resume la era dorada de las telenovelas latinoamericanas de finales del siglo XX, ese nombre podría muy bien ser Fernando Carrillo. Porque este actor venezolano no solo participó en esa época gloriosa de la ficción televisiva en español, sino que fue uno de sus más brillantes protagonistas. Todo comenzó a detonarse con fuerza con la telenovela Abigail, en 1988. Fernando tenía apenas 22 años cuando asumió el papel protagónico en esta producción venezolana que conquistaría a millones de espectadores en toda América Latina. Abigail fue un fenómeno televisivo de su época, una de esas novelas que la gente recuerda con cariño y nostalgia incluso décadas después. Pero además de ser su gran éxito profesional, Abigail le dio algo mucho más personal, el amor. Porque durante las grabaciones de esa telenovela, Fernando conoció a la actriz argentina Catherine Fulop, quien interpretaba al personaje femenino protagónico. Entre ellos surgió una química que trascendió las cámaras y que se convirtió en una relación real, apasionada y pública. Catherine Fulop era en esa época una mujer de una belleza impactante y un talento reconocido. Rubia, de ojos claros, con una energía desbordante que cautivaba a todos los que la rodeaban. Y Fernando Carrillo, el galán moreno de mirada profunda, era su contraparte perfecta. Juntos formaban una de las parejas más admiradas de la televisión venezolana. En 1990, Fernando y Catherine dieron el gran paso, se casaron. La boda fue uno de los eventos sociales más comentados del año en Venezuela. La pareja se convirtió en el símbolo del amor televisivo hecho realidad, de que a veces las historias de amor que vemos en pantalla también suceden detrás de las cámaras. A nivel personal, después de su divorcio de Catherine Fulop, Fernando vivió diversas relaciones. En 2008 se convirtió en padre por primera vez al nacer su hijo Ángel Gabriel. Y años más tarde, su vida encontraría un nuevo rumbo sentimental. En 2020, Fernando Carrillo se casó con María Gabriela Rodríguez, una joven venezolana 25 años menor que él. Una relación que generó comentarios y miradas curiosas, pero que Fernando defendió siempre con convicción. Con Gabriela, Fernando encontró la estabilidad emocional que quizás había buscado durante años. Y en 2022, la pareja dio la bienvenida a su hijo Milo, llenando la vida del actor de una alegría renovada. La familia Carrillo Rodríguez decidió establecerse en Tulum, el paradisíaco destino ubicado en el estado de Quintana Roo, México. Alejados del ruido de las grandes ciudades, buscando una vida más tranquila, más conectada con la naturaleza, más genuina.
Pero en ese mismo periodo de transición y renovación vital, Fernando Carrillo vivió uno de los momentos más aterradores de su existencia. Un accidente que pudo haber costado su vida y que sacudió a todos sus seguidores alrededor del mundo. Era el año 2021. Fernando Carrillo se encontraba de visita en Costa Rica, un país que lo había seducido con sus paisajes naturales impresionantes, sus costas salvajes, su biodiversidad exuberante. El actor compartía en sus redes sociales imágenes de sus recorridos por este país centroamericano, mostrando su cara más aventurera y espiritual. Fue durante esa estadía en Costa Rica cuando ocurrió lo impensable. Fernando conducía un vehículo todoterreno por alguna de las rutas agrestes del país cuando el carro volcó. Un accidente brutal, el tipo de accidente que en fracciones de segundo puede cambiar la vida de una persona para siempre. El impacto fue tremendo. El vehículo giró y quedó volcado. En esos instantes de confusión, cuando el polvo se asienta y uno toma conciencia de lo que acaba de ocurrir, Fernando Carrillo pensó en lo peor. Reconoció después que en ese momento fue consciente de que podría haberse fracturado el cuello. De que podría haber muerto. Afortunadamente, de manera casi milagrosa, Fernando salió ileso del accidente. Sin fracturas, sin heridas graves. Con el susto del siglo en el cuerpo y la certeza de que algo superior lo había protegido en ese momento. Con la emoción todavía fresca, Fernando Carrillo recurrió a sus redes sociales para compartir lo que había vivido. En su cuenta de Instagram publicó fotografías del accidente y un mensaje que conmovió a millones de sus seguidores. Hoy viví un milagro más. Amén. Al despertar como todos los días, hice una oración. Recuerda que 5 minutos de rodillas te harán caminar más firme el día entero. Me pude haber fracturado el cuello y pude haber perdido la vida. Pero Dios tiene un gran plan aún para mí y mi vida. Gracias, 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 Padre amado. Tus milagros no dejan de sorprenderme. El post se viralizó de inmediato. Los medios de comunicación de toda América Latina se hicieron eco de la noticia. El accidente de Fernando Carrillo trascendió las fronteras costarricenses y llegó a publicaciones internacionales como Infobae, que cubrió el suceso con detalle. Desde Venezuela hasta México, desde Argentina hasta España, los fans del actor respiraron aliviados al saber que Fernando estaba bien. Los mensajes de apoyo y de agradecimiento a Dios inundaron sus redes sociales. Porque Fernando Carrillo, con toda su trayectoria y su fama, había construido a lo largo de los años una conexión genuina con su público, una relación de afecto y de respeto mutuo que el tiempo no había hecho más que fortalecer. El accidente fue también, de alguna manera, una llamada de atención. Un recordatorio de la fragilidad de la vida, de que ningún galán, por más invulnerable que parezca en pantalla, escapa a los peligros del mundo real. Fernando lo entendió así, y ese mensaje de gratitud y espiritualidad que compartió con sus seguidores reveló a un hombre más maduro, más consciente de sus bendiciones. Pero el accidente en Costa Rica no fue el único momento difícil que Fernando Carrillo vivió en su vida personal. A lo largo de los años, el actor tuvo que lidiar con los desafíos que la fama impone, la exposición constante, la falta de privacidad, las relaciones que fracasan bajo el peso de los reflectores, la distancia que los compromisos profesionales crean entre los seres queridos. Su matrimonio con Catherine Fulop, aunque terminó en divorcio, dejó en Fernando una madurez emocional que se refleja en la manera en que habla de ella incluso hoy. Con respeto, con cariño, reconociendo que fueron años importantes que los formaron a ambos. Catherine Fulop siguió siendo una figura importante de la televisión hispana, y Fernando siempre la recordó con afecto. Esa capacidad de hablar bien de los que un día fueron parte de su vida dice mucho del carácter de Fernando Carrillo. Después de su divorcio, Fernando vivió el periodo quizás más intenso de su carrera, con las grandes telenovelas de Televisa conquistando el mundo. Pero también fue un periodo de mucha soledad, de hoteles y aeropuertos, de vivir en el filo entre el éxito profesional y el vacío personal que a veces trae consigo la fama. Fue en ese contexto donde también nació su hijo Ángel Gabriel en 2008, de una relación que no llegó a formalizarse en matrimonio. La llegada de Ángel Gabriel transformó a Fernando de maneras que él mismo reconoció en múltiples entrevistas. La paternidad lo cambió, lo aterrizó, le dio una perspectiva diferente sobre lo que realmente importa en la vida. Y luego llegó Gabriela Rodríguez. Una relación que muchos miraron con escepticismo, pero que demostró ser sólida y genuina. Porque a veces el amor llega cuando menos lo esperas, en la forma que menos anticipas, y la única respuesta sensata es recibirlo con gratitud. Fernando Carrillo tiene hoy la vida que siempre soñó, una familia que lo ama, un hogar en un paraíso natural,
y la satisfacción de haber construido una carrera que ha tocado millones de corazones alrededor del mundo. No es un final, porque su historia continúa. Pero es un capítulo hermoso. En el siguiente capítulo, dejaremos momentáneamente la historia de Fernando Carrillo para adentrarnos en otra historia venezolana igualmente fascinante y conmovedora. La historia de un hombre que durante casi 20 años hizo reír a generaciones enteras de latinoamericanos, y que pagó un precio muy alto por eso. La historia de Miguel Ángel Landa. Mientras Fernando Carrillo nacía en el 66 en medio de una Venezuela próspera y llena de esperanzas, hay otra historia venezolana que debemos contarles. Una historia que comienza mucho antes, en un país diferente, en unas circunstancias muy distintas. La historia de un niño que tuvo que aprender desde muy temprano que la vida no regala nada, que cada sueño hay que ganárselo con esfuerzo, con dolor y con una voluntad de acero. Miguel Ángel González Landa nació el 4 de noviembre de 1936 en la ciudad de Caracas. Venezuela era entonces un país completamente diferente al que conocemos hoy, gobernado por dictaduras, con una enorme desigualdad social y pocas oportunidades para quienes no habían nacido en cuna de oro. El pequeño Miguel Ángel llegó al mundo en ese entorno difícil, en una familia humilde que luchaba día a día para salir adelante. La infancia de Miguel Ángel Landa estuvo marcada por la adversidad desde sus primeros años. La pobreza fue una constante en su hogar, una realidad que el niño tuvo que aprender a convivir y a superar con recursos que otros chicos de su edad no necesitaban desarrollar. La creatividad, el humor, la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Pero la pobreza no fue el único obstáculo que el destino puso en el camino del pequeño Miguel Ángel. Desde niño, el futuro comediante sufrió dos condiciones físicas que habrían podido limitar profundamente su vida: la gaguera y el asma. La gaguera, ese trastorno del habla que hace que las palabras salgan trabadas, interrumpidas, repetidas, era una condición especialmente cruel para alguien que habría de convertirse en uno de los comunicadores más hábiles de Venezuela. Y el asma, esa dificultad respiratoria que limitaba su actividad física y le imponía restricciones que otros niños no conocían. Imaginen la paradoja: el hombre que llegaría a hacer reír a millones de personas con su voz, con sus palabras, con su manejo magistral del lenguaje y del humor, era el mismo niño que en su infancia luchaba para pronunciar correctamente una sola oración. Que se trababa, que sufría la crueldad de los niños que se burlaban de él, que tenía que pelear consigo mismo cada vez que quería expresar algo. Pero hubo una pérdida que marcó a Miguel Ángel Landa de una manera mucho más profunda que la pobreza, que la gaguera o que el asma. La muerte de su madre. Su mamá, esa figura central en la vida de cualquier niño, partió cuando Miguel Ángel todavía era muy joven, víctima del cáncer. Una enfermedad que en esa época, con la medicina limitada que había, era prácticamente una sentencia de muerte. La pérdida de su madre dejó una huella imborrable en el alma de Miguel Ángel Landa. Pero también le dejó algo que llevó consigo durante toda su vida. Una frase, una enseñanza que su madre le repitió tantas veces que se convirtió en su filosofía de vida. Hagan bien y no miren a quién. Una frase sencilla pero profunda, que hablaba de generosidad, de integridad, de hacer el bien sin esperar recompensa. Tanto significó para el que, décadas después, al final de cada episodio de Bienvenidos, Miguel Ángel Landa cerraría el programa con esas mismas palabras, honrando así la memoria de su madre ante millones de espectadores. A pesar de todas las adversidades, o quizás gracias a ellas, Miguel Ángel encontró su vocación. El teatro, el arte de encarnar personajes, de contar historias con el cuerpo y la voz, fue su salvación y su pasión. En el arte encontró un espacio donde la gaguera perdía fuerza, donde el asma no lo detenía, donde la pobreza no importaba porque en el escenario todos los personajes tenían la riqueza que sus intérpretes les dieran. Decidido a formarse como actor, Miguel Ángel se inscribió en el Instituto de Técnica y Arte Teatral en Caracas. Allí recibió una formación sólida en las técnicas del teatro, aprendió a manejar su voz, a controlar su respiración, a conectarse con los personajes. Fue en ese instituto donde la gaguera comenzó a ceder, donde el futuro comediante aprendió a dominar su instrumento más poderoso, la palabra. Pero Miguel Ángel Landa era demasiado ambicioso, demasiado hambriento de conocimiento, para quedarse solo con lo que Venezuela podía ofrecerle. Tomó una decisión valiente, la misma clase de decisión que solo toman quienes están verdaderamente comprometidos con su arte. Viajó a Italia. En Roma, Miguel Ángel se formó en la Scuola de Amico y en los legendarios estudios de Cinecittà, el complejo cinematográfico italiano que en aquellos años era uno de los centros más importantes del cine europeo y mundial. Allí aprendió no solo técnica actoral, sino también producción, dirección, el lenguaje cinematográfico en toda su complejidad.
Fue en Italia donde el joven venezolano comprendió que el arte de la actuación iba mucho más allá de lo que él había aprendido en Caracas. De regreso a Venezuela, a principios de los años 60, Miguel Ángel se encontró con una realidad complicada. Venezuela no era exactamente el paraíso de las oportunidades para un actor joven sin conexiones. La industria del entretenimiento era todavía pequeña, las puertas no se abrían fácilmente, y la competencia era feroz. En un momento especialmente difícil, cuando las puertas del mundo artístico parecían cerradas, Miguel Ángel tuvo que recurrir a trabajos que nada tenían que ver con su vocación. Se convirtió en camionero, condujo por las carreteras venezolanas mientras sus sueños de actuar esperaban pacientemente su momento. Hay algo profundamente humano en esa imagen. El futuro creador del programa de humor más exitoso de Venezuela al volante de un camión, sin saber todavía lo que el destino le tenía reservado. Pero siguió formándose, siguió conectado con el mundo del teatro a través del nuevo grupo, y finalmente, en 1963, llegó su primera gran oportunidad cinematográfica. El reconocido director venezolano Román Chalbaud, uno de los cineastas más importantes de la historia venezolana, lo convocó para participar en la película Cuentos para mayores. Fue el inicio de una colaboración creativa entre Landa y Chalbaud que se extendería por décadas y que daría como resultado algunas de las películas más importantes del cine venezolano. Con Chalbaud, Miguel Ángel Landa participó en producciones fundamentales del cine nacional como El pez que fuma en 1977, una obra maestra del cine venezolano que hasta hoy es estudiada en las escuelas de cine del mundo, y muchas otras películas que lo consolidaron como uno de los actores más versátiles y respetados del país. La experiencia italiana también le abrió los ojos a Miguel Ángel Landa sobre las posibilidades del entretenimiento como industria. En los estudios de Cinecittà vio de cerca cómo se producían películas para el mercado internacional, como los técnicos, los directores y los actores trabajaban juntos para crear algo que trascendía las fronteras nacionales. Esa visión internacional del arte, esa comprensión de que el entretenimiento puede y debe aspirar a llegar más lejos que el mercado local, se convirtió en una de las ideas motrices que guiarían sus proyectos futuros. De regreso en Venezuela, y antes de que llegara el gran éxito, Miguel Ángel Landa también tuvo que demostrar su versatilidad. Actuó en obras de teatro que exploraban temas sociales complejos. Participó en películas que desafiaban al público venezolano a pensar más allá del entretenimiento superficial. Con el director Román Chalbaud, que sería su colaborador más importante, desarrolló un lenguaje cinematográfico que mezclaba el drama social con el humor negro, la crítica política con la ternura humana. Esa combinación, ese equilibrio entre la risa y el pensamiento, sería también la clave de Bienvenidos. En 1964, su vida personal también dio un giro importante. Se casó con la cantante venezolana Mirla Castellanos, una figura reconocida del mundo musical venezolano. Juntos formarían una pareja artística tanto en la vida como en la pantalla, protagonizando juntos el exitoso programa cómico Él y Ella, transmitido por RCTV durante los años 70. Él y Ella fue el primer gran éxito televisivo de Miguel Ángel Landa, y el laboratorio donde comenzó a desarrollar las fórmulas del humor que décadas después lo harían famoso en todo el mundo hispanohablante. Personajes entrañables, humor costumbrista, situaciones que el público venezolano podía reconocer en su propia vida cotidiana. La receta estaba empezando a tomar forma. Noviembre de 1982. Venezuela. Venevisión, el canal más importante del país, abre sus puertas a un programa diferente a todo lo que existía en la televisión venezolana. Un programa creado, producido, escrito y conducido por un solo hombre, Miguel Ángel Landa. El programa se llama Bienvenidos. Y nadie, en ese momento, podía imaginar que ese modesto inicio marcaría el comienzo de casi 20 años de humor, de personajes inolvidables, de risas que atravesarían fronteras y océanos. Bienvenidos era, en su esencia, una comedia de sketches. Pero decir eso es quedarse muy corto. Era mucho más que eso. Era un retrato cómico de la sociedad venezolana, con todos sus matices, sus contradicciones, sus vicios y sus virtudes. Era un programa que hacía reír, sí, pero que también hacía pensar, que tocaba temas sociales con una inteligencia y una delicadeza que pocos programas de humor han logrado. Los personajes de Bienvenidos se convirtieron en íconos culturales. El Loco Hugo, con su energía desbordante y sus situaciones cómicas absurdas. Manolo, el inmigrante que enfrentaba la xenofobia con humor y dignidad. Enrico, el personaje que ocultaba su homosexualidad en una Venezuela donde ese tema era todavía un tabú. Rosa, la hermosa que buscaba amor con una ingenuidad encantadora. Y tantos otros personajes que el público venezolano adoptó como propios,
como parte de su familia televisiva. Cada jueves por la noche, los venezolanos se sentaban frente al televisor para ver Bienvenidos. Era un ritual colectivo, uno de esos fenómenos que solo ocurren cuando un programa toca algo profundo en el alma de un pueblo. Familias enteras, abuelos, padres, hijos y nietos reunidos alrededor de la pantalla, riendo juntos, comentando las ocurrencias de los personajes, repitiendo las frases que se habían vuelto parte del habla cotidiana. Al final de cada episodio, después de los créditos, aparecía Miguel Ángel Landa y cerraba el programa con esas palabras que su madre le había enseñado de niño: hagan bien y no miren a quién. Una frase que con el tiempo se convirtió en el eslogan más reconocible de la televisión venezolana, en una especie de oración colectiva que el público esperaba y necesitaba. El éxito de Bienvenidos no tardó en trascender las fronteras venezolanas. Cisneros Media, la compañía matriz de Venevisión, distribuyó el programa en más de 34 países. Fue doblado a varios idiomas y subtitulado para mercados que de otra manera nunca habrían tenido acceso a este tesoro del humor latinoamericano. En toda América Latina, en partes de Europa con audiencias hispanohablantes, en comunidades venezolanas e hispanas de los Estados Unidos, Bienvenidos fue visto, amado y recordado. La franquicia Bienvenidos llegó a ser valorada en $40.000 en el año 2001, según determinaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. No era solo un programa de televisión, era una marca, un empire del humor que Miguel Ángel Landa había construido con su talento, su dedicación y su visión. También se realizaron 16 especiales filmados en la isla de Margarita, el estado Nueva Esparta de Venezuela, y se lanzaron 6 películas directamente en formato DVD. Más de 104 shows en vivo para el público completaron la expansión de la franquicia. Bienvenidos había dejado de ser solo un programa de televisión para convertirse en un universo cultural completo. Pero detrás de las carcajadas y los aplausos, detrás de los ratings extraordinarios y la fama continental, había una tensión que fue creciendo con los años entre Miguel Ángel Landa y la cadena que transmitía su programa. Una tensión que tenía que ver con dinero, con poder, con control creativo y con algo que en el mundo del entretenimiento puede ser tanto o más valioso que todo lo anterior: la propiedad intelectual. Joaquín Riviera, el productor de Venevisión, era el representante de la cadena en esa relación con Landa. Y la relación entre ellos fue deteriorándose con el paso de los años. Las diferencias creativas, las disputas contractuales, las negociaciones que no llegaban a buen puerto, todo fue acumulándose hasta crear un clima de tensión insostenible. El punto de quiebre llegó en el año 2001, cuando Bienvenidos llevaba 19 años al aire y más de 500 episodios producidos. Venevisión, bajo la dirección de Riviera, tomó la decisión de cancelar el programa. Una decisión que para millones de venezolanos fue un shock, una traición, una pérdida irreparable. Lo que ocurrió en la grabación del último episodio para Venevisión dice mucho de cómo estaba la relación. Según contó años después la actriz María Antonieta Duque, una de las figuras más queridas del elenco, la grabación del episodio final se hizo con una amenaza implícita de parte de la cadena: váyanse tomando la champaña. Un mensaje que dejaba claro que la decisión estaba tomada y que no había marcha atrás. El propio Landa tuvo que exigir que se grabara un episodio de despedida donde participara todo el elenco. Pero incluso en esas condiciones adversas, cuando estaban listos para comenzar a grabar, le prohibieron hacer una despedida formal del elenco hacia el público. Una humillación que marcó el final de una era. Pero la cancelación del programa fue solo la primera de las heridas que Landa recibiría en esa guerra contra el poder corporativo. La segunda, y quizás la más dolorosa, tenía que ver con algo que él mismo había creado: sus personajes. Porque si bien Miguel Ángel Landa había registrado los derechos del nombre Bienvenidos, lo que le permitía utilizar ese título en producciones futuras, había cometido un error que le costaría muy caro. Los personajes que él mismo había creado, esos seres de ficción que eran extensiones de su propia creatividad y visión, habían sido registrados por Cisneros Media, la compañía matriz de Venevisión. Esto significaba que el Loco Hugo, Manolo, Enrico, Rosa y todos los demás personajes que el público asociaba instintivamente con Bienvenidos y con Miguel Ángel Landa, eran legalmente propiedad de una corporación. Una corporación que no los había creado, que no había sangrado por ellos, que no había pasado noches sin dormir pensando en cómo hacerlos crecer y evolucionar. Pero que sí tenía los papeles que decían que eran suyos. Era una de esas injusticias del mundo corporativo que son perfectamente legales pero profundamente inmorales. Miguel Ángel Landa había sido víctima de la misma maquinaria que lo había hecho famoso, la industria televisiva que, cuando le convenía,
usaba el talento de los creadores, y cuando ya no le convenía, los dejaba atrás con las manos vacías. Pero cuando los tiempos cambiaron, cuando las audiencias comenzaron a fragmentarse con la aparición de nuevos competidores y nuevos formatos televisivos, cuando el Grupo Cisneros decidió que los intereses comerciales dictaban una dirección diferente, el talento de Landa dejó de ser suficiente para inclinar la balanza. En el mundo corporativo, los números mandan sobre las personas. La polémica sobre los derechos de los personajes se convirtió después de la cancelación en un litigio legal que Landa tuvo que pelear en los tribunales venezolanos. Una batalla legal que se añadía a todo lo que ya estaba enfrentando: la cancelación del programa, el intento fallido en Televen que contaremos en el siguiente capítulo, y algo mucho más grave todavía. Despojado de sus personajes más queridos, con el programa cancelado después de casi 20 años de éxito ininterrumpido, Miguel Ángel Landa se encontró en una encrucijada. Pero no era el tipo de persona que se rinde. Tenía todavía más historia por escribir. Y también, lamentablemente, más batallas que librar. Porque al mismo tiempo que enfrentaba estos conflictos profesionales, Landa estaba librando otra guerra, esta vez en su propio cuerpo. Una guerra contra un enemigo mucho más implacable que cualquier ejecutivo de televisión. Hay momentos en la vida de los seres humanos en que el universo parece conspirar para ponernos a prueba de todas las maneras posibles al mismo tiempo. Momentos en que las pérdidas y los dolores se acumulan hasta crear un peso que parecería imposible de soportar. Miguel Ángel Landa vivió uno de esos momentos en los años que rodearon el final de Bienvenidos en Venevisión. Porque mientras el programa enfrentaba sus últimas temporadas en medio de conflictos y tensiones con la cadena, mientras los abogados negociaban y los egos chocaban, mientras el futuro de su mayor creación artística estaba en el aire, Miguel Ángel Landa recibió una noticia que cambió todo lo demás en perspectiva: tenía cáncer de estómago. El cáncer gástrico es uno de los diagnósticos más temidos en la oncología. No solo porque es una enfermedad agresiva con altas tasas de mortalidad, sino porque su detección suele ser tardía, cuando la enfermedad ya ha avanzado lo suficiente como para hacer que el tratamiento sea mucho más complicado y difícil. Para Miguel Ángel Landa, ese diagnóstico llegó en uno de los periodos más complejos de su vida profesional, añadiendo una dimensión de drama existencial que pocas personas han tenido que enfrentar. La noticia del cáncer sacudió a quienes conocían a Landa. Este hombre que había pasado su vida haciendo reír a los demás, que había sido fuente de alegría para millones de venezolanos, que había combatido en su infancia la gaguera y el asma y la pobreza, ahora enfrentaba la más definitiva de las adversidades, una enfermedad que podía llevárselo de esta vida. Pero Miguel Ángel Landa era un hombre que había aprendido desde niño a pelear, que había convertido cada obstáculo de su vida en combustible para seguir adelante. Y enfrentó el cáncer de la misma manera, con una determinación feroz, con tratamientos médicos que fueron duros y agotadores, con el apoyo de su familia y con esa fe en la vida que siempre lo había caracterizado. La batalla contra el cáncer fue larga y difícil. Los tratamientos de quimioterapia y todo lo que implica enfrentar una enfermedad de ese calibre dejaron su huella en el cuerpo y en el espíritu de Landa. Pero finalmente, con una voluntad que dejó asombrados a sus médicos y a quienes lo rodeaban, Miguel Ángel Landa logró vencer al cáncer. Se convirtió en un sobreviviente. Cuando el cáncer retrocedió y Landa pudo retomar su vida con cierta normalidad, el mundo de la televisión llamaba de nuevo. A pesar de todo lo que había ocurrido con Venevisión, a pesar de la cancelación y las disputas sobre los personajes, Miguel Ángel Landa no concebía su vida sin ese programa que había sido su mayor creación. Bienvenidos era él, y él era Bienvenidos. Así que tomó una decisión: llevar el programa a otra cadena. Televen, el segundo canal más importante de Venezuela en ese momento, abrió sus puertas para una nueva versión de Bienvenidos. Sin los personajes que Cisneros Media había registrado, sin parte del elenco original, pero con el espíritu y la visión de su creador. En 2002, Bienvenidos apareció en Televen. Pero los resultados fueron decepcionantes. El programa que durante 20 años había dominado los ratings en Venezuela, que había sido un fenómeno cultural imposible de ignorar, ahora llegaba a la pantalla en circunstancias completamente diferentes, y el público no respondió de la misma manera. Los índices de audiencia fueron bajos, muy por debajo de lo que se esperaba. El cambio de canal, la ausencia de los personajes más queridos, el paso del tiempo, la competencia de nuevos programas y nuevas tendencias televisivas, todo conspiró contra el intento de revivir la magia de Bienvenidos en un nuevo hogar. Después de 78 episodios producidos en Televen, el programa fue definitivamente cancelado. La experiencia de llevar Bienvenidos a Televen fue dolorosa no solo por el fracaso de los ratings, sino porque evidenció algo que Landa había resistido aceptar:
que el éxito de Bienvenidos había sido el resultado de una combinación específica de factores que era muy difícil de replicar. Los personajes que el público amaba, aquellos que Cisneros Media había registrado, no podían aparecer en la nueva versión. El elenco que el público había seguido durante 20 años estaba disperso, algunos sin contratos, otros sin el entusiasmo de antes. Y la propia institución Venevisión, con toda su infraestructura y su alcance, había sido reemplazada por una cadena más pequeña y con menos recursos. Además, el mundo de la televisión venezolana había cambiado profundamente desde 1982. La aparición de nuevos canales, la competencia de programas importados, el surgimiento de las primeras señales de cable que comenzaban a ofrecer alternativas antes impensables. Todo eso había fragmentado la audiencia de maneras que hacían mucho más difícil que un solo programa concentrara la atención de millones de venezolanos como Bienvenidos lo había hecho en su mejor época. Los 78 episodios que Landa produjo en Televen no fueron suficientes para recuperar la magia perdida. Cada episodio que no alcanzaba los números esperados era un clavo más en el ataúd del proyecto. Y finalmente, con más tristeza que sorpresa, Bienvenidos fue cancelado por segunda y definitiva vez. Era el final definitivo de Bienvenidos. El cierre de un capítulo que había comenzado 20 años atrás con ilusión y esperanza, y que terminaba con la amargura de saber que algunas cosas, cuando se pierden, no se pueden recuperar exactamente como eran. El mundo había cambiado, la televisión había cambiado, y quizás el propio Landa había cambiado también. Pero mientras hablamos de los finales y los cierres, hay otra historia que debemos contarles. La historia de uno de los miembros más entrañables del elenco de Bienvenidos, cuyo destino fue uno de los más trágicos que se pueden imaginar. La historia de Bienvenido Roca. Hemos recorrido juntos en este video una historia larga y emocionante. Hemos hablado de grandeza y de dolor, de éxito y de abandono, de sueños cumplidos y de tragedias inesperadas. Dos historias venezolanas que son, en realidad, un solo retrato de la complejidad de la vida en el mundo del espectáculo. Pero toda historia tiene su epílogo. Y los epílogos, a veces, son los capítulos más interesantes. Porque revelan qué queda cuando el ruido se calma, cuando las cámaras se apagan, cuando la fama se convierte en historia. ¿Qué queda de las personas que una vez brillaron con tanta intensidad? Empecemos por Miguel Ángel Landa, ese pionero del humor venezolano que celebró su cumpleaños número 88 en noviembre del año 2024. Después de la cancelación definitiva de Bienvenidos, después de la batalla contra el cáncer que libró y ganó, después de los conflictos con Venevisión y los intentos fallidos en Televen, Miguel Ángel Landa vivió un periodo de alejamiento de la televisión. Pero no fue un alejamiento total del arte. En 2012, 7 años después de su última aparición televisiva importante, Miguel Ángel Landa regresó al cine con la película El Manzano Azul, un largometraje del director venezolano Olegario Barrera donde Landa compartió protagonismo con el actor Gabriel Mantilla. El regreso fue recibido con alegría por quienes lo habían extrañado en las pantallas venezolanas. El Manzano Azul fue un último destello de la carrera cinematográfica de un hombre que, a lo largo de más de 50 años, había participado en más de 60 películas, decenas de obras de teatro y cientos de episodios televisivos. Una trayectoria que lo convierte, sin lugar a dudas, en uno de los artistas más prolíficos y versátiles de la historia venezolana. Hoy, a sus 88 años, Miguel Ángel Landa vive retirado de la televisión activa. Pero no vive en el olvido. Muy por el contrario, su legado es tan poderoso que continúa presente en la cultura venezolana de maneras que quizás él mismo no esperaba. Bienvenidos. Ese programa que él creó y que fue su vida durante casi 2 décadas, sigue siendo distribuido en plataformas digitales bajo el nombre de Venecomedia. Y aunque la cadena Venevisión es la que lo distribuye, y aunque por eso deben pagar regalías a Landa como propietario de la franquicia, el programa sigue llegando a nuevas generaciones de venezolanos que lo descubren en YouTube, en redes sociales, en plataformas de streaming. Además, en 2005, Miguel Ángel Landa y su colaborador Ángel Lozano fundaron un restaurante temático de Bienvenidos en Venezuela, un espacio donde los fans del programa podían revivir la magia de sus personajes favoritos en un ambiente diseñado para evocar los mejores recuerdos de la serie. A nivel personal, Miguel Ángel Landa tiene 5 hijos. Su hija Dayana Landa González, también actriz, es quien más comparte la vida pública de su padre en redes sociales. Ha sido ella quien ha publicado fotografías de Miguel Ángel en los últimos años, mostrando a un hombre mayor pero todavía con esa chispa, esa alegría de vivir que siempre lo caracterizó. En una publicación que su hija compartió en Instagram, se podía ver a Miguel Ángel Landa sonriente, lanzando un beso a la cámara, irradiando la misma energía positiva que hizo que millones de venezolanos lo amaran.
Los comentarios de sus fans fueron una avalancha de cariño. Mi actor preferido, el gran Miguel Ángel Landa, grandes recuerdos de él, qué bello. Palabras que demuestran que el tiempo no ha borrado el afecto que el público le tiene. El amor de Miguel Ángel Landa por Venezuela, el país que lo formó y al que dedicó su vida artística, es algo que él ha expresado en múltiples ocasiones con una emoción genuina que toca el corazón. Un país que ha vivido tiempos tremendamente difíciles, que ha sufrido una crisis sin precedentes, y que sin embargo sigue siendo su tierra, el lugar que le dio todo lo que tiene. Su frase de cierre, ese «hagan bien y no miren a quién», que aprendió de su madre, sigue siendo citada por venezolanos de todas las generaciones como una de las frases más sabias que la televisión venezolana ha producido. Una frase que en apariencia es simple pero que contiene toda una filosofía de vida, toda una manera de relacionarse con el mundo. Resulta significativo que esa frase haya nacido de una madre que murió de cáncer cuando su hijo era todavía joven, y que ese mismo hijo haya tenido que enfrentar décadas después esa misma enfermedad que se llevó a su madre. El cáncer fue el enemigo de ambos, primero de la madre, que lo perdió, y luego del hijo, que lo venció. Y las palabras de esa madre, transmitidas a través de la voz de Miguel Ángel Landa al final de cada episodio de Bienvenidos, llegaron a millones de personas que ni siquiera conocían esa historia detrás de la frase. Eso es la poesía de la vida. Las palabras más importantes viajan sin que nadie sepa completamente su origen ni su peso verdadero. Hoy, el programa Bienvenidos puede encontrarse en plataformas digitales de Venevisión bajo el nombre Venecomedia. Las nuevas generaciones de venezolanos, muchos de ellos nacidos después de que el programa terminara, descubren a través de esas grabaciones un mundo diferente, una Venezuela diferente, una televisión diferente. Y se ríen. Se ríen con los mismos chistes que hicieron reír a sus padres y sus abuelos. Eso es el verdadero legado de un programa de humor, que el tiempo no lo agota, que la risa no caduca. Miguel Ángel Landa es, en definitiva, un ícono. No solo del humor venezolano, sino de la cultura venezolana en su totalidad. Un hombre que con su talento, su disciplina y su amor por su oficio construyó algo que trasciende la pantalla y que vive en la memoria colectiva de un pueblo. Y ahora, volvamos a Fernando Carrillo. ¿Qué está haciendo hoy en día el que fuera el Richard Gere latino, el galán que conquistó corazones en 5 continentes? La respuesta es hermosa en su sencillez. Fernando Carrillo está siendo padre, esposo y hombre de familia. Después de décadas de vida en el ojo público, de grabaciones, de viajes internacionales, de alfombras rojas y portadas de revistas, Fernando parece haber encontrado en su vida personal la satisfacción más profunda que el éxito profesional no puede dar. Y así llegamos al final de este video, queridos amigos. Un viaje por la historia de dos grandes de la televisión venezolana, por las luces y las sombras del mundo del espectáculo, por las alegrías y los dolores que vienen con el precio de la fama. Fernando Carrillo nos enseña que los sueños hay que perseguirlos sin descanso, que la vida puede sacudirte de las maneras más inesperadas, pero que la gratitud y la fe pueden ser el ancla que te mantiene firme cuando el mundo tiembla a tu alrededor. Miguel Ángel Landa nos enseña que el talento y la perseverancia pueden con cualquier obstáculo, que la creatividad es una fuerza que ninguna corporación puede apagar del todo, y que las palabras de una madre pueden ser el faro que guía toda una vida. Si este video los emocionó, si aprendieron algo nuevo hoy, si sintieron ese calor nostálgico de recordar a personas que fueron parte de sus vidas a través de una pantalla, entonces cumplimos nuestro objetivo. No olviden darle like a este video si les gustó. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Compartan este video con amigos y familiares que también recuerdan a estos grandes artistas venezolanos. Y déjenos en los comentarios, ¿cuál fue su recuerdo favorito de Bienvenidos? ¿Cuál fue la telenovela de Fernando Carrillo que más los marcó? Fernando Carrillo es ese orgullo hecho persona. Hasta el próximo video, cuídense mucho, quiéranse mucho, y hagan bien y no miren a quién.